Presento una oración, el Sor dictó su clase. Lo primero que hacíamos para analizar era encerrar esta oración en corchete. Lo segundo era buscar el verbo. ¿Cuál es el verbo en este caso? Dictó. Dictó es el núcleo verbal y le preguntábamos al verbo quién dictó su clase, nos da como respuesta el sujeto. Ahora dentro del sujeto tenemos que hay una palabra que es la más importante, que es siempre un sustantivo y que cumple la función de ser núcleo. Después tenemos un artículo que lo acompaña y que cumple la función de ser modificador directo. Por lo tanto, si tenemos un solo núcleo es sujeto simple. Ahora, desde que empieza el verbo hasta el final de la oración es un predicado. Es verbal porque tiene verbo y será simple o compuesto. Simple. Simple porque tiene un solo verbo. Bien. Ahora dice, el profesor dictó su clase. Yo podría decir, el profesor dictó su... ¿Se entendería esa oración? No. Yo podría decir, el profesor dictó clase. No. No, es como que le falta algo. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo demostrar con esto? Que su clase es una construcción. Es una frase, una construcción armada que no puede estar separada, ¿sí? En este caso, digo, el profesor dictó su clase. Si yo preguntara, ¿cuál es el objeto que dictó ese profesor? ¿Cuál sería el objeto al que se está refiriendo el verbo? Su clase. Su clase sería el objeto al que se está refiriendo el verbo. ¿Qué dictó? Ahora, entre nosotros, para hacerlo cotidiano y como para que se entienda, les voy a decir que podemos usar, como quien dice, entre comillas, la pregunta que, para hacerla al verbo, ¿qué dictó el profesor? Y esto nos podría dar como respuesta el objeto. ¿Qué dictó el profesor? Su clase. Es un objeto, es algo que dictó el profesor. Pero, ¿cómo hago para darme cuenta si en realidad este objeto va a ser en realidad un objeto directo? ¿Cómo hago para darme cuenta? Bien, entonces, me pregunto cómo me doy cuenta que es un objeto directo. ¿Por qué puse OD? Lo estoy marcando como un objeto. Directo porque está directamente modificando o acompañando al verbo. Objeto directo. ¿Cómo lo abrevio? Lo voy a abreviar con la sigla OD. No hace falta que escribamos directamente objeto directo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es un objeto directo? Reemplazando. Hay una única manera que es reemplazando el objeto directo. O sea, si yo reemplazo ese objeto, cuando yo reemplazo algo, ¿qué quiere decir? Si yo digo, voy a reemplazar esta planta o voy a reemplazar este escritorio, ¿qué voy a hacer con este escritorio? Que lo vas a cambiar. Lo voy a cambiar, lo voy a sacar a este y voy a poner otro. Entonces, en este caso, ¿cómo hago para comprobar si esto realmente es un objeto directo? Lo voy a reemplazar, lo voy a sacar. ¿Y por qué lo voy a reemplazar? Lo voy a reemplazar por pronombres. ¿Pero por cualquier pronombre? No, hay 4 pronombres. La, las y lo, los. La, las están en femenino, en singular y en plural. Y los son pronombres que están en masculino, en singular y en plural. Entonces, voy a tener que fijarme cuál es el que concuerda en género y en número, masculino, femenino, singular o plural. Entonces, a su clase, ¿por cuál la podría reemplazar? La clase. No, porque no estoy reemplazando la palabra su, estoy reemplazando a su clase, a toda la construcción, a todo el objeto. ¿Por cuál de estos 4 pronombres los podría reemplazar? Tengo que sacar a su clase y poner a uno de estos. ¿Cuál les parece que podría ser?
La. Bien, si yo lo saco de acá, lo voy a escribir en este lugar, adelante del verbo, para que tenga sentido. Y comprobemos a ver si en realidad tiene sentido. Yo podría decir, el profesor la dictó. Sí. Sí, ¿por qué podría decir el profesor la dictó? Porque la, ¿a quién se está refiriendo? Su clase. A su clase. Entonces, yo podría decir el profesor la dictó. Bien, ¿cómo analizo esta oración? Primero que nada, encierro entre corchetes. Segundo, marco el verbo, que en este caso habíamos dicho que era dictó. Al verbo le preguntábamos, ¿quién dictó? Nos daba el sujeto. El sujeto era el profesor. Habíamos dicho que profesor era la palabra más importante, por lo tanto era el núcleo, que él era un artículo y cumple la función de ser modificador directo, y como tiene un solo núcleo es sujeto simple. ¿Qué es lo que pasa con la dictó? Dijimos que era el predicado. ¿Cuántos verbos tiene? Uno. Bien, entonces va a ser ¿qué? ¿Simple o compuesto? Simple. Entonces, la está reemplazando ¿a qué objeto? ¿A quién está reemplazándola? A su clase. Entonces, estoy utilizando el pronombre que concuerda en género femenino y singular y lo estoy escribiendo delante del verbo. ¿Qué quiere decir? Que no solo me alcanza con reemplazarlo, que lo voy a sacar de la oración y lo reemplazo, sino que lo escribo adelante del verbo. Entonces, reemplazo el OD por un pronombre y lo escribo ¿dónde? Adelante del verbo. Y lo escribo delante del verbo. Bien, entonces, volvemos otra vez a la oración inicial. Dice, el profesor dictó su clase. Dije que podemos preguntar entre nosotros caseramente hasta que nos damos cuenta. ¿Qué es lo que dictó ese profesor? Su clase. Ahí descubro que hay un objeto y también descubro que no puedo separar estas palabras, no las puedo poner separadas, que juntas forman una construcción. Esa construcción va a ser ese objeto directo. Pero por ahora, hasta que lo compruebe, no sé si es un objeto directo. Me parece que es un objeto directo. ¿Cómo hago para darme cuenta si en realidad es un objeto directo o no? Digo, lo saco, lo reemplazo, saco esta frase, esta construcción y me fijo por cuál de estos 4 pronombres la voy a reemplazar. ¿Y qué hago? Vuelvo a escribir el sujeto tal cual y adelante del verbo veo por qué pronombre lo puedo reemplazar. Y entonces, si lo puedo reemplazar, quiere decir que se trata definitivamente de un objeto directo. ¿Por qué? Y porque la oración sigue teniendo sentido y dice, el profesor la dictó. Ahora, otra cosa importante, no es que ustedes lo van a hacer esto automáticamente y van a reemplazar. Para que ustedes puedan reemplazarlo, yo les tengo que dar una consigna. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando analicemos sintácticamente? Vamos a analizar la oración, vamos a reconocer si hay un objeto directo o no, y de qué manera lo reconozco. Utilizo el mismo sujeto, saco el objeto directo y lo reemplazo por una de estas 4 palabras, que obviamente la escribo adelante del verbo. Y entonces, si la oración sigue teniendo sentido y lo pude reemplazar por un pronombre, quiere decir que en verdad es un objeto directo. La palabra su y la palabra clase son palabras que semánticamente sabemos qué clase de palabras son. Su, ¿qué clase de palabra es? Es un adjetivo posesivo. Por ser un adjetivo, tiene una función que cumple dentro de la oración. ¿Cuál es la función que cumplen los adjetivos dentro de la oración? Modificador directo. Modificador directo.
Clase, ¿qué clase de palabra es? Es un Sí. sustantivo, por lo tanto, ¿cuál es la función que cumple dentro de la Núcleo. oración? Núcleo. Pero se puede poner un núcleo dentro del predicado. ¿Cómo? Se puede poner núcleo dentro del predicado. Sí, porque vos estás analizando dentro del objeto directo. Por eso yo dije que las palabras, si ustedes reconocen la clase de palabra, en cualquier lugar que esté esa palabra dentro de la oración, va a cumplir la misma función. Pero ojo, hay una diferencia. Este la no es un artículo, está cumpliendo la función de ser clase de palabra pronombre. ¿Cuál es la función que cumple? Ser objeto directo, ¿sí? Acá no le podemos poner modificador directo porque no es un artículo. Acá está hablando de que es un pronombre que está reemplazando a este objeto. Clase de palabra pronombre que cumple la función de ser ese objeto que acompaña al verbo. Si en el objeto directo tenemos una oración en donde aparece la A, que era... ¿Qué clase de palabra es la A? Sí, una preposición. Es una preposición. Bien, ahora voy a poner un ejemplo para poder analizar y entender de esto que estoy hablando. Dice así: la directora entrevistó a los padres. Bien. Lo primero que hacemos es encerrar con corchetes la oración. Lo segundo es buscar el verbo, en este caso es entrevistó, núcleo verbal. Le preguntamos al verbo quién entrevistó, la directora, por lo tanto la directora es el sujeto. La palabra más importante es directora, que es un sustantivo y cumple la función de núcleo. La, que es un artículo y cumple la función de ser modificador directo. Y como hay un solo núcleo, es sujeto simple. Lo que queda de la oración es predicado, verbal porque tiene un verbo, y como hay uno solo es simple. Como si nosotros dijéramos, la directora entrevistó a. ¿Quiere decir algo? No. La directora entrevistó los. No dice nada. La directora entrevistó padres. Y ahí podría llegar a querer tener sentido la oración. Lo que quiero demostrar con esto es que esta es una construcción que las palabras no pueden ir sueltas, ¿sí? Porque a los padres está queriendo decir algo. Es el objeto al que se está refiriendo el verbo. Dice, entrevistó a los padres. ¿A qué se está refiriendo? Que tuvo una entrevista a padres. Entonces, ese a los padres es un objeto que acompaña al verbo. Entonces, en este caso, vamos a ver si es un objeto directo. A mí me parece que es un objeto directo porque si caseramente le preguntáramos ¿qué entrevistó la directora? ¿Podría ser esa pregunta? ¿Podría yo decirle qué entrevistó? ¿Cómo sería la pregunta? ¿A quién entrevistó? Otra vez, entre comillas, podríamos decir a quién entrevistó. Entre nosotros, no es para usarlo. Entonces, yo pienso que es, porque le hice esa pregunta así como muy casera, y creo que es un objeto directo, pero tengo algo que me lo confirma. ¿Cómo compruebo? ¿De qué manera compruebo si es OD? ¿Cómo compruebo si es OD? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Dale. Reemplazándolo por un nombre. Bien, lo tengo que reemplazar por uno de esos 4 pronombres. Por ahora van a ser solamente esos 4 pronombres por los que lo puedo reemplazar. ¿Pero en qué me tenía que fijar? En el género y el número. Femenino, masculino, singular, plural. Ahora, dice, a los padres, yo lo voy a reemplazar por alguno de esos 4 pronombres. Pero, ese pronombre por el que voy a reemplazar, ¿qué lugar va a ocupar en la oración? ¿En dónde lo tendría que poner? Antes del verbo. Entonces, la oración diría así: la directora, porque ya sé que el sujeto queda exactamente igual y no lo toco, después pongo entrevistó, ¿y cómo reemplazo a los padres? Entrevistó a los. ¿Por qué ponemos a los padres? Porque es masculino y plural.
Bien, porque acá estoy hablando en masculino y plural, dice los padres, ya está en masculino.